Le habíamos platicado un poco acerca del reporte de México Evalúa, denominado Fallas de Origen 2020, índice de confiabilidad de la estadística criminal, que básicamente lo que señala es que las estadísticas delictivas en muchos estados no son necesariamente confiables. ¿Cómo entenderlo? ¿De qué viene este reporte? Y además, ¿qué es lo que se propone? Pues le agradezco enormemente a la investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Magda Ramírez, nos tome la llamada. Ella se ha desempeñado como consultora internacional en el área de ciudad y territorio en IDOM, tiene una amplia trayectoria como consultora en análisis espacial urbano en México y Centroamérica, cuenta con diversas participaciones en instituciones tan importantes como el BID, Segov, Sedatu, entre otras. Trabajó en SIGEMA en la modelación geoespacial de escenarios de peligro, vulnerabilidad y riesgo urbano en más de 15 municipios en México, imparte cursos de análisis espacial en diversas instituciones educativas como la UNAM y el IPN. Es licenciada en Geografía por la UNAM y especialista en Geomática. Sus temas de especialidad, entre otros, son Análisis Espacial Urbano, Geografía del Crimen y Hotspots Policing. Magda, muy buenos días. Muchas gracias, David. Encantada por el espacio. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de este reporte Fallas de Origen 2020, Magda? Sí, mira, David, te comento que desde hace algunos años en México Evalúa hemos insistido y detectado que las cifras de homicidios que presentan las fiscalías mes con mes al secretariado tienen errores y omisiones. Para el año 2020 descubrimos que 2 de cada 3 estados no cuentan con estadísticas de homicidio confiables, David. Esto es muy grave, porque recordemos que los gobiernos que trabajan con datos imprecisos no serán capaces de generar diagnósticos acertados ni soluciones para contrarrestar la ola de violencia que actualmente vivimos en nuestro país. Y en esta ocasión, con Fallas de Origen, que es el estudio que presentamos el mes pasado, documentamos cómo la clasificación errónea, el subreporte y la reclasificación intencional de datos de homicidio son reflejos de la debilidad institucional que vive nuestro país, David. Te cuento que para la elaboración de este reporte contrastamos datos del INEGI y datos del secretariado en materia de homicidios, y con herramientas estadísticas muy robustas identificamos que 8 estados presentan patrones sospechosos en el registro de homicidios culposos y dolosos. En estas entidades vimos que estos dos tipos de homicidios, que no deberían estar relacionados, se comportan de la misma manera, lo que nos sugiere una señal de alerta de posible manipulación de la información. Por eso fue que México Evalúa quisimos ir más allá y nos dimos a la tarea de indagar sobre los factores que explican estas fallas en el registro de los homicidios en el país, e identificamos que son varios las causas, pero que van desde la posible falta de capacitación al momento de la sistematización de los datos, así como también capacidades muy limitadas de investigación o inclusive hasta indicios de una posible intención deliberada de modificarlos. Es por ello que nuestro estudio, a través de 4 componentes, creamos este índice de confiabilidad de la estadística criminal, ISEC, que nosotros le llamamos, en donde identificamos 3 elementos muy importantes, David. 1, los 5 estados mejor evaluados son en este orden: Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas y Chiapas. En segundo lugar, tenemos a las 5 entidades peor evaluadas. Tenemos a Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Por último, existen 8 entidades que presentan una relación significativa entre homicidios culposos y dolosos. Estos son Baja California, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Esto lo que significa es una señal de alerta, pues estos 2 delitos por su naturaleza no deberían estar asociados tan directamente. En el caso que nos compete en Baja California es muy muy interesante lo que encontramos, porque el estado se ubica en una posición intermedia en el ranking del ISEC. Sale en términos generales muy bien calificado en 3 de los 4 componentes de nuestro índice, pero el único componente que nos genera un poco de dudas es la precisión de los homicidios culposos, David. Esto quiere decir que en 28 meses del periodo estudiado, que va del 2000 al 2019, los homicidios culposos que se reportan parecen tener una tendencia ascendente, lo cual es irregular
y se sale de la tendencia. Entonces, en ese componente específico es donde nos causa un poco de ruido lo que está pasando en Baja California. Sin embargo, pues para combatir los problemas del subreporte o clasificación que tenemos a nivel nacional, en México Evalúa tenemos varias propuestas, pero una de las más importantes es crear un comité auditor que esté integrado también por académicos y organizaciones de la sociedad civil, que revise los procesos de generación de las estadísticas delictivas y diagnostique el estatus actual de las capacidades institucionales de las fiscalías y evalúe tanto la calidad como la precisión de la información delictiva que se está reportando mes con mes. Sí. Adelante. No, te decía que esto sería interesante porque permitiría lo de un comité auditor tener justamente de manera más consistente lo que ustedes hacen a nivel nacional, pero con una inmediatez más importante, ¿no? De estar cuestionando, me imagino que en este sentido también va, pues, una reclasificación de un delito o las omisiones, porque parte importante creo que de lo que estás diciendo, entre muchas otras cosas, Magda, porque es un tema por lo que veo muy robusto, muy complejo, es que sí, no podemos negar que hay fallas, que hay omisiones, que falta presupuesto, por ejemplo, pero lo más preocupante sería la manipulación que ya explicaste. Exactamente. Es muy importante esto que mencionas, porque además recordemos que las carpetas de investigación y la incidencia delictiva es uno de los pilares fundamentales en los que los gobiernos basan sus estrategias, y el hecho de que trabajen con datos imprecisos pues nos indica que no serán capaces de generar diagnósticos acertados ni soluciones precisas para contrarrestar la ola de violencia que actualmente vivimos en México. Entonces es muy importante que estas cifras delictivas sean confiables y tengan una muy buena calidad de generación. Y bueno, te interrumpí, estamos platicándonos de esta recomendación de la creación de un comité auditor, pero sabemos que México Evalúa tiene otras recomendaciones. Así es. También tenemos otras recomendaciones que van en el sentido de desarrollar sistemas internos de intercambio de actualización de la información delictiva, porque eso también hemos identificado que entre las entidades no se comunica necesariamente cuáles son los avances en materia de la incidencia delictiva. Entonces es muy importante que exista una comunicación entre los estados. También tenemos otras recomendaciones como fortalecer los procesos de verificación de las estadísticas delictivas a través de sistemas informáticos. También estamos propugnando por crear instituciones estatales dedicadas al manejo de plataformas digitales que incluyan una georreferenciación de los delitos. Actualmente, eso es un tema muy importante, David, no contamos con esta información a nivel punto, a nivel, no sabemos qué está ocurriendo en nuestras ciudades, no sabemos qué está ocurriendo en nuestras calles. Entonces es muy importante, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de poder saber cuáles son los puntos calientes, las zonas por donde no deberíamos pasar, en dónde están matando más y dónde que podría salvaguardar nuestra integridad y nuestra seguridad. Por supuesto, sin duda. Magda, te quiero agradecer enormemente este tiempo que nos has dedicado. Para quienes nos ven y nos escuchan en ambos lados de la frontera, que quieran conocer más acerca de este índice de confiabilidad de la estadística criminal, de este reporte denominado Fallas de Origen, o quieren conocer más de México Evalúa, ¿cómo los pueden encontrar? Claro que sí, David. Esta y otras de nuestras recomendaciones las pueden consultar con mayor detalle en nuestra página de internet, www.mexicoevalua.org. Magda, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, David. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Es Magda Ramírez, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, dándonos detalles de este reporte Fallas de Origen, los errores y omisiones en los recuentos pues de las estadísticas delictivas en referencia a lo que reportan las 32 fiscalías de justicia del país y cómo hay todo tipo de observaciones que, como decíamos hace ratito, pues van desde las omisiones, los errores, hasta
pues asuntos que se presumen que van con intencionalidad, es decir, de manipular las cifras con objetivos pues muy claros por parte de esas administraciones. Entonces, tema sin duda delicado. Ya son las